Hey, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a las lecturas de un man cualquiera. Hoy me quiero referir a un libro que probablemente sea uno de los libros más famosos de Stephen King, que seguramente, pasado el tiempo, siento que se puede convertir o se va a convertir en el libro que va a situar a Stephen King como en el momento o en el puesto de la historia, al lado de los grandes autores del género del terror. Es como la novela más emblemática de Stephen King dentro del género, eh, que lo ha situado en la cultura como el rey del terror. Es su novela más emblemática. Es como el faro de Stephen King entre los grandes autores del terror. O sea, así como las narraciones extraordinarias son como el libro emblemático de Edgar Allan Poe o Las montañas de la locura, es el libro emblemático de Howard Phillips Lovecraft, o Hellraiser sería como el libro emblemático de Clive Barker. Eh, Cementerio de mascotas es probablemente el libro por el que se va a reconocer en la historia a Stephen King como uno de los grandes maestros del horror contemporáneo. Es una novela que me parece que curiosamente y paradójicamente es una novela al mismo tiempo muy famosa, muy célebre, muy comentada y reseñada en canales de Booktube y digamos en ensayos en internet, pero al mismo tiempo que es tan célebre, es una novela de culto al mismo tiempo. Tiene como una serie de lectores que tratan como de desentrañar cada vez más detalles a medida que la leen y la releen a través de los años, porque es una de esas novelas que cada vez que uno vuelve y la lee, uno vuelve a ella, descubre detalles que no había captado la primera vez que uno se acerca al libro. Es un libro supremamente interesante, supremamente bien construido, y creo que en cierta medida hay como un halo de misterio que rodea el libro. O sea, el libro como que a medida que pasan los años se va como rodeando o sobrecargando de una especie de misticismo que hace que el libro sea incluso más aterrador por ese misticismo que lo rodea que por la trama misma, o por el desarrollo de sus personajes o por el tratamiento de la fantasía o por las escenas que efectivamente son muy aterradoras que tiene el libro, o por, digamos, ese sentimiento de oscuridad que el libro parece que arrastrara, y que entre los lectores causa el efecto como de repeler, ¿cierto? Como de no querer el libro, no querer acercarse a él como si fuera un libro maldito, pero al mismo tiempo es como un libro que atrae, que genera exactamente el mismo efecto que en el argumento de la novela eh, provoca el cementerio como tal, el cementerio Micmac, eh, a varios kilómetros detrás del cementerio de mascotas. No me voy a referir entonces a la trama, creo que el libro es lo suficientemente famoso como para que ya sepan la trama. Eh, digamos, esta historia es muy personal dentro del repertorio de novelas clásicas, podríamos decir, de Stephen King, de sus novelas iniciales o de lo que llamaríamos el viejo Stephen King anterior a 1999. Y es muy interesante ya desde el punto de vista de la creación literaria. Es decir, esto es como un elemento que tiene el libro que creo que es más interesante sobre todo para quienes aspiramos a ser novelistas, para los que queremos escribir novelas y sobre todo novelas de terror. Y es ese asunto como de la utilización de elementos de la propia historia, de la propia biografía, y jugar con ellos de una manera muy peligrosa, muy atrevida, para explorar pues como los miedos
más profundos de uno como autor. Y, y creo que allí hay una enseñanza, una clave supremamente sabia para los aspirantes a escritores de horror, eh, de, lo que, de lo que se puede hacer como para explorar su propia psique, para explorar como sus propios demonios, su propio infierno interior y tratar de esa manera de encontrar el punto de equilibrio para narrar algo que sea verdaderamente terrorífico para los lectores, pero sobre todo y principalmente terrorífico para el autor, porque esa es digamos, como la anécdota, una de las anécdotas más atractivas del libro, el hecho de que la trama como tal tiene el punto de partida en ese suceso que vivió el mismo Stephen King, de que estuvo a punto de ver morir a su hijo aplastado por un camión, y el resultado es en sí la novela. La novela sería pues como el desarrollo ficcional de lo que habría pasado si efectivamente al hijo de Stephen King lo hubiera arrollado ese camión en una carretera. El hecho de que él tome, digamos, un suceso tan traumático, tan personal, y lo ficcionalice al punto en que lo ficcionaliza en Cementerio de Mascotas, es una muestra del riesgo que habría que uno como autor tendría que ser capaz de correr para plantear una historia horrorosa y horrorosamente atractiva además, que sea al mismo tiempo repelente y al mismo tiempo atractiva. Entonces, la novela yo nunca la he puesto como entre mis favoritas. Nunca pienso en ella pues como en las novelas de, como entre las novelas de Stephen King por las que siento más cariño, porque efectivamente cada vez que la he leído siento que hay como una fuerza extraña en él. Yo no soy muy supersticioso a pesar de que me guste tanto el horror y el tema del horror, digamos, esté ligado a, a las supersticiones, pero con este libro me pasa que las 4 veces que lo he leído siento como una energía muy pesada que viene del libro. Es una cosa muy extraña que yo no sé explicar, y en esa medida me hace sentir que es como una especie de libro maldito en sí mismo, como que si tuviera una especie de fuerza oscura que emana de la escritura. Eso le da pues como un atractivo que no sé explicar porque no encuentro como una manera de darle una explicación racional a eso. La historia yo la conocí eh, cuando vi la película, la secuela de la primera película. De hecho, yo era muy niño cuando vi Cementerio de Mascotas 2, que es protagonizada por Edward Furlong, alias John Connor en Terminator 2. Pero recuerdo que esa película me gustó mucho y me impresionó mucho. O sea, yo veo ahora que hay reseñas de esa película en que la castigan y la aplastan y la vuelven nada, ¿cierto? Y la condenan como una pésima película o un pésimo producto cinematográfico, pero yo recuerdo muy bien que esa película me gustó mucho y fue una de las primeras películas de terror que efectivamente me dejó como un poquito traumatizado por la utilización pues como de ciertos elementos muy atractivos del horror. El solo hecho pues como de el planteamiento de un cementerio eh, cuya finalidad es que los cadáveres que sean enterrados allí vuelvan a la vida. Para el momento en que vi la película, pues eso ya era como suficientemente aterrador dentro de mi visión del mundo. Y recuerdo que en esa película eh, no hay un gato como en esta historia original, no está pues Winston Church, aunque aparece creo que en una escena mencionado por un taxidermista. Es una cosa pues toda rara, la única referencia que tiene
esa película a la historia original y al libro de Stephen King. Pero creo que en esa película, si mal no recuerdo, enterraban un perro y el perro regresaba de una manera muy aterradora y las escenas en que aparece el perro, recuerdo que me daban pues como mucho escalofrío y la trama toma como muchos riesgos porque creo que el personaje que interpreta a Edward Furlong mata por accidente, creo que a su padrastro, si no estoy mal, y, y se ve en la obligación de tratar de reparar eso yendo a enterrar al tipo al cementerio de mascotas. Y, y el actor pues que interpreta a este personaje que es como un policía, un sheriff, eh, se convierte pues en un villano muy atractivo y tiene una escena, yo no me olvido de esa escena, es una escena muy aterradora donde el tipo utiliza la llanta trasera de una moto para arrancarle la cara a alguien. Esa escena, cada vez que la recuerdo es como, con razón uno queda así, como traumado para siempre. Es muy fuerte, o me pareció muy fuerte. Yo me imagino pues que si viera la película ahora los efectos me parecerían probablemente muy malos y no me impactaría tanto. Y creo que eso es de lo que se quejan muchas personas que hablan mal de la película, pero a mí me impresionó mucho eso. Y me impresionó tanto que cuando vi la película, eh, la original, pues la que está basada en el libro, pues ya esa película no me impresionó tanto, de hecho no me gustó. Eh, no hubo pues como esa conexión del horror y me pareció pues como una película superficial, sosa, más bien maluquita. Lo que sí recuerdo de esa película y lo que sí rescato de esa película es como la imagen que me dio para siempre de Stephen King. Yo creo que para muchos esa fue la primera película donde vimos a Stephen King, el autor, hacer un cameo en una de sus películas y creo que es el mejor cameo o el único cameo que vale la pena ver de Stephen King porque digamos que nos lo muestra como supongo que es la imagen que transmite realmente Stephen King a sus lectores constantes y es esa escena donde Stephen King aparece como un sacerdote en un funeral, lee un pedacito de las escrituras e inicia pues como el servicio del funeral y él pues ahí con los brazos abiertos y sosteniendo la Biblia con su sotana de sacerdote. Esa es la imagen que yo voy a tener para siempre de Stephen King, como un tipo que ha enseñado durante generaciones las escrituras desde un punto de vista oscuro y nos ha como invitado a muchos a mantener la fe religiosa, eh, pero a entender pues que no, para nada hay un camino de luz en la fe religiosa. En la fe religiosa no hay un camino de luz, hay un camino de aceptación de la oscuridad, de exploración interna de la oscuridad eh, y de decidir qué camino tomar en la vida, eh, aún teniendo muy presente que la oscuridad lo rodea a uno a donde quiera que vaya y uno no se puede eh, librar del mal, ¿cierto? El ruego del Padre Nuestro, líbranos del mal, es un ruego desesperado de la humanidad porque la humanidad no puede librarse del mal. La humanidad arrastra el mal, provoca el mal, lleva el mal consigo a todas partes. Y creo que en general eso es uno de los grandes mensajes que tiene esta novela, la presencia sempiterna del mal en todas nuestras acciones, incluso las más benévolas, las más benignas, las más bien intencionadas, tienen esa carga y esa maldición del mal eh, que uno tiene que aprender, digamos, como a solventar, ¿cierto? Uno tiene que aprender como a equilibrar su vida, sabiendo que el mal siempre está ahí presente, eh, y es por eso que muchas veces la vida se entiende como una lucha constante.
contra el mal, pero es contra el mal propio, el mal presente que uno arrastra desde el nacimiento y al que uno va a abrazar cuando llegue el momento de la muerte. Porque si vamos a ser bien sinceros, ese es el tema central de la novela. El asunto de la muerte, la reflexión sobre la muerte, la conciencia total de la muerte como destino inevitable y como presencia inevitable en la vida. O sea, no se puede pensar en la vida sin pensar en la muerte. Y creo que allá hay una crítica también pues como a, a muchas ideas conservadoras que como que se desarrollan o se transmiten desde muchos discursos en la historia de la civilización humana, en que la muerte, a la muerte se le trata pues como de tapar o de maquillar, de ocultar de alguna manera, como si fuera algo de lo que no se debería hablar y en lo que no se debería pensar, cuando en últimas es lo único que nos acompaña verdaderamente todo el tiempo y es definitivamente nuestro miedo más grande. Si uno hace esa exploración, digamos tipo encuesta con todo el mundo, creo que es bastante evidente que cualquier persona va a admitir en últimas que el miedo más grande que tiene es el miedo a morir. Y en ese sentido pues hay muchas escenas de la novela que insisten sobre esa idea y lo trabajan muy bien y crean conciencia en el lector sobre asumir pues como esa verdad fundamental de la existencia. Entonces creo que voy a hacer una lectura de algunos pasajes que creo que son brillantes, o sea, son magníficos en la estructuración pues como de la historia y que le dan pues como el carácter de obra maestra a este superclásico de Stephen King. La edición que yo tengo pues es la edición bastante difundida de bolsillo, la traducción de Ana María de la Fuente, la, la traducción traición en que corrigieron el título original y además lo cambiaron porque lo tradujeron como cementerio de animales. No sé dónde ven la palabra pet traducible a animales. Y fuera de eso la pusieron pues como con la ortografía correcta, cuando el sentido interesante y profundo del título es que está escrito originalmente con un error ortográfico intencional. Y en ese error ortográfico intencional hay también un sentido profundo de lo que se quiere transmitir en el simbolismo de lo que es nuestra concepción de la muerte. Ahí hay una idea trunca que se expresa supremamente bien en el asunto del letrero Pet Cemetery, mal escrito por unos niños que pues, apenas están aprendiendo a escribir. Entonces la edición que yo tengo acá y que fue la que terminé de leer ahorita en la madrugada, es una edición que realmente es una copia, ¿cierto? Es lo que llamaríamos un libro pirata, eh, pero pues mi esposa y yo, que somos supremamente fans de Stephen King, le hicimos una intervención y creo que es la mejor intervención que hemos hecho pues como a las portadas de estos libros deteriorados que hemos encontrado, porque sabemos que existe una traducción mexicana que respetó esa mala ortografía del título original y lo puso así, como debería ser el título en español, un título con un error ortográfico intencional, Cementerio de Mascotas. Me gusta mucho pues que el diseño que hizo mi esposa es como de una señal, ¿cierto? De indicación, hacia allá queda el cementerio de mascotas.
Y no sé, hablando lo que dije ahorita, de que el libro tiene como una especie de misticismo interno, como una energía oscura que se siente, se percibe físicamente, es una cosa muy loca. Esta intervención como que le dio todavía más peso, es increíble, a esa especie de energía oscura que tiene el libro, y por eso me pude conectar muy bien pues como con la traducción esta vez, me pude conectar muy bien eh, con la edición que pues, está llena como de pequeños errores. Una bandada de pájaros. ¡Ah! Es una cosa muy interesante pues lo que uno hace cuando lee estos libros que se diría piratas mal editados, porque por lo general uno encuentra que uno no se conecta con esos libros, uno después como que desprecia y se arrepiente de haber comprado libros piratas por eso, porque hay errores, porque faltan páginas, por todas esas situaciones pues que eh, hacen condenable la piratería, en fin. Pero esta vez no sé, o sea, realmente la historia original escrita por Stephen King creo que tiene tanta fuerza que incluso trascendió eso y, y, y yo creo que este ejemplar, o sea, este objeto como tal, para mí va a ser pues como uno de los más queridos dentro de toda mi colección grandota de Stephen King, porque sentí una conexión muy especial con esta nueva relectura que hice. O sea, y me encantó. O sea, me sentí sumergido en la historia, sentí como las descripciones de los lugares como si estuviera viviéndolos, sentí los diálogos y las conversaciones de los personajes como si los estuviera escuchando, sentí las situaciones como si, como si me estuvieran doliendo en carne propia. O sea, es un asunto que ya no es ni siquiera como literario racionalmente. O sea, ahí hay un poder literario adicional. O sea, esto es una cosa mágica y es como una especie de magia malévola eh, a la que siento que sobreviví, pues, y me hace sentir mucho miedo porque el libro en realidad despierta el miedo a la pérdida de los seres queridos. Y uno no quiere perder a los seres que ama. Uno no quiere como que se le mueran sus mascotas, uno no quiere que se le muera la esposa cuando uno pues está casado, uno no quiere que se le mueran pues los papás cuando todavía están vivos, pero es un miedo real y es un miedo que uno tiene que atravesar y es un miedo que se siente más cuando uno siente que ya traspasó cierta frontera de edad y la muerte está cada vez más cerca. O sea, como que esa seguridad que uno sentía en la adolescencia de que iba a vivir eternamente, como que se desvanece y uno siente que ya está en ese camino hacia el cementerio del que no va a poder regresar y del que si regresara, pues regresaría de la manera oscura y tenebrosa en que regresan las personas que son sepultadas en el cementerio Micmac detrás del cementerio de mascotas. Entonces hay muchos elementos muy bacanos que tiene esta novela. El primero de ellos, sin duda alguna, es la primera línea, ¿cierto? La primera frase es de una fuerza literaria supremamente impactante y digamos que presenta directamente como a los protagonistas en los que uno más se enfoca eh, y que tienen como la mejor química durante toda la novela, que son Louis Creed y Jude Crandall. Es que es magnífico. Yo creo, diría que este es el mejor inicio de una novela de Stephen King. Louis Creed, que se quedó sin padre a los 3 años y no conoció a sus abuelos, no esperaba encontrar a un padre a los 30 y tantos años, pero esto fue exactamente lo que ocurrió, aunque a aquel hombre él lo llamaba amigo, como haría cualquier persona adulta que encontrara ya de mayor al hombre que hubiera debido ser su padre. Eso es súper poderoso porque además
eh, es como una entrada a esa relación supremamente compleja que van a tener Louis Creed y Joe Crandall, eh, y que digamos es como el inicio, la primera llave que desencadena la enorme tragedia que se narra en este libro. Hay otra escena supremamente poderosa y que yo creo que es la que muchos recuerdan, muchos lectores constantes de Stephen King la recuerdan porque probablemente eh, es la escena en que ellos sienten, y yo lo sentí la primera vez que lo leí, que es la primera lección sobre la muerte que a uno le debieron haber dado sus propios padres o ¿cierto? Sus primeras figuras de autoridad y que no lo hicieron y que uno se tuvo que dar cuenta de eso uno solo. Y es muy terrible y a la vez muy bello que un libro sea el que le dé a uno esa enseñanza. Y es cuando, después de que Louis Creed va con su hija Ellie, con su esposa Rachel, con Gage y con Jude Crandall al cementerio de mascotas, Louis y Ellie tienen esa conversación en que la niña le dice que ya no quiere que se muera su gato Church, y condena a Dios porque maldice de alguna manera a Dios diciendo pues como que ¿por qué le tiene que quitar su gato? ¿Por qué no se busca él otro gato? Esa escena es muy conmovedora porque eh, afianza muy bien como la relación familiar que tienen esos personajes. O sea, uno los quiere y uno genera pues como un amor inmenso hacia esos personajes a partir nada más como de ese diálogo, de esa conversación y la pelea posterior que Luis tiene con Rachel porque ella no está de acuerdo en que su esposo le diga a la niña eh, lo que le dice sobre la muerte. O sea, como que le cree conciencia desde tan temprano sobre la muerte. Y ahí pues hay una pelea como de posturas liberales y conservadoras, no en términos políticos, sino más bien en términos filosóficos sobre el asunto de la muerte. Como hay gente que de verdad quiere ocultarle ese tema a los niños como si el hecho de que los niños supieran sobre la muerte eh, los hiciera más propensos a ella. Y pues es un asunto que es, si bien se fijan, es ridículo. O sea, antes es en la niñez donde uno debería crear más conciencia sobre eso, precisamente para evitar pues como traumas y dolores y, y eventos trágicos relacionados con la muerte. Y justamente, digamos, después de esa conversación es donde hay un párrafo que me parece magnífico, donde él habla pues como del sentido del matrimonio, de qué significa estar casado pues como con otra persona. Y este es uno de los párrafos más fenomenales de Stephen King porque revelan ya como una sabiduría muy grande que está perfectamente conectada con el asunto de la muerte, porque uno diría, pues si uno se va a morir y si uno crea conciencia de la muerte y si nada tiene sentido porque todo nos va a morir, entonces la gente para qué se casa, cierto, sería como la línea de pensamiento lógica, pero me parece que él genera una reflexión supremamente sabia en este párrafo sobre esa especie de paradoja. Dice, estaba casi convencido de que una de las razones por las que su matrimonio resistía, mientras al parecer no pasaba años sin que dos o tres parejas amigas se separaran, era el respeto que ambos profesaban al misterio, esa idea apenas intuida y nunca explicada con palabras de que a fin de cuentas, a la hora de la verdad, la cosa del matrimonio no existía, ni tampoco la unión, de que el alma de cada cual estaba sola y en definitiva desafiaba la razón. Este era el misterio, y por más que tú creyeras conocer a tu pareja, había veces en que te encontrabas frente a un muro ciego o un pozo sin fondo, y había veces, pocas, gracias a Dios, en que te veías metido en una turbulencia de corrientes desconocidas, como las que de pronto, sin más ni más, zarandean a todo un avión de pasajeros y advertías una actitud insospechada y tan estrambótica, por lo menos a tus ojos, que te parecía incluso patógena. Y entonces pisabas con cautela si valorabas en algo tu matrimonio y tu serenidad de espíritu. Entonces tratabas de recordar que enojarse por semejante descubrimiento es propio de los imbéciles que creen realmente que una mente puede llegar a conocer a otra. A mí me parece eso de una sabiduría pues como brutal, eh,
y es como una invitación también a que las personas, cuando toman esa decisión de relacionarse con alguien, pues tienen que tener como la suficiente ecuanimidad para saber eh, que uno nunca va a conocer pues como a la persona con la que decida vivir. Eh, que siempre va a haber pues como una serie de secretos y una serie de dolores que van a estar ahí carcomiendo la psicología interna de cada uno, pero que el asunto está en respetar ese misterio, el misterio del dolor y de las tragedias internas, y no tratar nunca como de cincelar o moldear eso, porque no se puede, cada quien trabaja eso como puede, y en esa medida entonces el matrimonio se convierte como en una forma de complicidad y acompañamiento que es muy útil para sobrellevar la vida, la tormenta pues que es la vida, el peligro constante de morir que es la vida. En esa medida pues hay como un punto de sabiduría gigantesco en este libro, por encima pues como de toda esa energía negativa y terrorífica que parece que resuma pues como que el libro tiene esa vibración oscura que hace que uno no quiera pues como relacionarse con nadie y más bien como vivir encerrado porque pues todo es trágico y todo es terrible y todo es malévolo y todo apunta a la muerte. Entonces creo que por ahí, por ejemplo, hay una manera de, de invitar a las personas a que se quieran, para que se quieran en serio y a que se quieran sabiendo que el hecho de quererse no los salva de la tragedia, de la pena y de la muerte. Lo que hace es hacer más llevadero ese camino que conduce a la muerte. Eh, y creo que hay otros pasajes de la novela que insisten mucho como en esas dualidades de la vida. Como estoy viendo, que esto se me va a alargar porque la novela, o sea, es que es impresionante la cantidad de temas que uno puede como sustraer, y no quisiera como dejar ningún tema por fuera. Entonces voy a hacer como más bien una reseña en dos partes. Si esto va a ser una reseña en dos partes, lo acabo de decidir. Y más bien voy a hacer una segunda parte de esta reseña para hablar de otros elementos ya específicamente relacionados con el terror y también en que Stephen King, digamos, juega muy peligrosamente con el asunto del tema de lo que es tratar de mantener unida una familia, de vivir una vida estable en familia, eh, con el asunto del peligro constante e inevitable de la muerte. Y eso hace que la novela sea una cosa como muy equilibrada. Pues entonces va a ser como más cuidadoso en la elección de los pasajes que quiero leer porque sí quiero expresar pues como muchos sentimientos que esta novela me genera. O sea, es definitivamente insisto, es una de las novelas más emblemáticas de Stephen King, una de las más poderosas por la cantidad de sentimientos reales que arrastra, eh, y de traumas que despierta y la manera como invita al lector a que trabaje sobre esos traumas, a que los enfrente incluso sabiendo que existe el peligro de que no pueda enfrentarlos con éxito. Entonces, no sé, como esto queda pausado y to be continued, va a continuar. Si quieren, cuéntenme en los comentarios qué impresiones tienen ustedes sobre esta novela. Si la leyeron, ¿por qué les gusta? Y si no les gusta, ¿por qué no les gusta? Y como siempre, si me van a tirar odio, tírenme todo el odio que quieran. No me va a importar porque lo que yo presiento es que esta es definitivamente una de las novelas más emblemáticas y que más vale la pena leer de Stephen King para aprender sobre la vida y sobre la muerte. Entonces ahí están los comentarios.
suscríbanse si quieren, compartan el video si quieren y sigan cuidándose bastante.